Ya, esta vez, cierto, que nosotros estamos en Ciencias para la Ciudadanía, en el módulo de Ambiente y Sostenibilidad. Las últimas veces yo ya le había enviado cierto material, entonces vamos a retroalimentar un poquito eso y continuar con lo que viene. El objetivo curricular que estamos viendo es el de modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes biológicos, físicos y químicos y evaluar las posibles soluciones para su mitigación. Eso es lo que estamos viendo o el objetivo curricular que tenemos que ver, ¿ya? Ahora, el objetivo de la clase esta vez es repasar los conceptos de sostenibilidad, ¿ya? Y sustentabilidad y analizar los factores que afectan el cambio climático. Que si yo ya más o menos estuvimos viendo un poquito esto, ¿de qué modo estuvimos viendo esto? Según lo que había enviado previamente. Previamente yo les había enviado ese documento que era de 10 páginas de bienestar social, económico y ambiental para las presentes y futuras generaciones. Era un documento donde estaba explicando la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad y qué pasa, ¿cierto?, con eso durante las siguientes generaciones y en el tiempo que estamos actualmente, ¿ya? Eh, Más que nada había que rescatar el aspecto social de dichos conceptos y salían explicados incluso sus conceptos según las dimensiones que tiene cada uno de ellos. Posteriormente, también le envié un PPT de ambiente y sostenibilidad y cambio climático, donde era la parte inicial de todo eso, y eso iba en consecuencia con un video que les subí también, ¿ya? Un video que está en ese link que están, ¿cómo que se llama? En el YouTube del colegio. Y también les mandé una lectura de, en este caso, el síndrome de la rana hervida, que eso tenía que ver más que nada con un análisis de los aspectos del cambio climático hoy en día, que era un documento con cierta actividad y que tenían que ver ciertos videos. ¿Ya? Entonces, vamos viendo los resúmenes de esto. Primero que nada, ¿qué es lo que era desarrollo sostenible? No sé si alguien recuerda eso, si pudiera decirlo, si no, lo explico. ¿Alguien recuerda ese concepto? Cric, cric, cric. Parece que nadie viste. No. Excelente. Muy bien. Por tanto, cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, estábamos hablando del desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Ese es el concepto más general y más a la vez también es específico si nos vamos adentrando en el concepto. Porque dice desarrollo, ¿ya? Que satisface las necesidades del presente. O sea, el desarrollo sostenible está encargado de todas las cosas que yo necesito en estos momentos. En estos momentos puedo necesitar educación, puedo necesitar recursos naturales, puedo necesitar un montón de cosas para poder vivir, ¿ya? Pero todo eso sin que las capacidades de las futuras, o sea, sin que sobrepase la capacidad, o sea, que le tenga que dejar a mis futuras generaciones esas cosas también y vayan perdurando en el tiempo. Y este desarrollo sostenible tenía tres partes, lo que era la sostenibilidad ecológica, la sostenibilidad social
y la sostenibilidad económica. O sea, tenemos que ver los tres aspectos. Un aspecto ecológico que tiene que ver con los recursos naturales en sí, ya cómo cuidamos el planeta y qué estamos dejando desde el punto de vista ecológico a las futuras generaciones. Sostenibilidad social tiene que ver justamente eh, cómo estamos viviendo en el entorno social, ¿ya? ¿Qué pasa con el desarrollo social de nosotros mismos, como seres humanos? ¿Qué le estamos dejando nosotros socialmente a las futuras generaciones? Y la sostenibilidad económica, que por ejemplo no vamos a estar dejando puras deudas a las futuras generaciones y a futuro ellos no tengan eh, dinero, por ejemplo, para poder subsistir. Por lo tanto, se forma una triada entre estos tres conceptos. Para que sea un desarrollo sostenible, tiene que haber una equitatividad entre lo social y lo económico, tiene que estar el punto ecológico y económico, pero tiene que ser viable. ¿Qué significa eso? Que no vaya a agotar los recursos naturales en algún momento y vaya cuidando el planeta. Entre lo social y lo ecológico tiene que ser soportable. Eso ya más que nada desde el punto de vista de las leyes que hay hoy en día, desde el punto de vista social y ecológico. ¿Cómo están funcionando esas leyes? Cualquier cosa, si voy muy rápido, me dicen por favor, ¿ah? Ahora, desarrollo sustentable, que no es lo mismo que desarrollo sostenible. Estamos hablando de sustentable. El desarrollo sustentable, para este caso, satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. O sea, como ese concepto, estamos hablando exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que el desarrollo sustentable solo se enfoca en los recursos naturales, ¿ya? Y es por eso que cuando habla un ecologista, va a estar hablando de desarrollo sustentable. Mientras que si habla un político o alguien, van a estar hablando del desarrollo sostenible del país o sostenible de la nación, ¿ya? Por eso son dos conceptos, pero que están sumamente ligados uno a otro, ¿ya? Incluso hay personas que están dialogando y están diciendo que son exactamente los mismos conceptos, pero ahí está la diferencia entre ellos, ¿ya? Ahora, no sé si ustedes habían visto eh, el 18 de mayo, ¿vieron esta noticia de que Chile es el primer país de Latinoamérica en agotar los recursos naturales? Eso fue justamente el 18 de mayo del 2020 y dice, este lunes 18 de mayo, Chile agotó todos los recursos naturales renovables disponibles para este 2020, de acuerdo a los datos proporcionados por la Red Global de la Huella Ecológica. De esta manera, el país se convierte en el primero de América Latina, de acuerdo al citado medio, en terminar con este tipo de recursos y entrar así en un sobregiro ecológico. En el conteo global, el primer país en llegar al sobregiro fue Qatar el 11 de febrero, el segundo Luxemburgo el 16 de febrero y el tercero Emiratos Árabes Unidos. Y después dice qué esto significa y ahí está explicando un poquito, ¿cierto?, qué es lo que pasa con estos recursos naturales. Ahora si yo le hablo del concepto de sostenibilidad y sustentabilidad, ¿qué pasó ahí con eso? ¿En qué estamos fallando? ¿En la sostenibilidad o en la sustentabilidad? ¿Quién me puede decir? En la sustentabilidad, ¿Por qué? porque habla sobre los recursos. Ya, en este caso, hasta ahora, hasta el día de hoy, ahora, es justamente eso, estamos hablando de la sustentabilidad. Pero eso no quiere decir que a futuro vaya a aplicar en la sostenibilidad.
¿ya? ¿Por qué? Porque los recursos naturales también están ligados al aspecto social en algún momento, y en algún momento va a estar implicado al aspecto económico y a todo lo otro. Ahora, esto quiere decir que nosotros, desde el punto de vista de los recursos naturales, estamos fallando en qué cosa le vamos a dejar a las futuras generaciones. Por ahora nosotros, como estamos viviendo, no vamos a tener problemas, pero ya se van a fijar en un par de años, van a comenzar a ver sequía, van a comenzar a agotarse algunos recursos minerales, van a empezar a agotarse varias cosas, y la pregunta es, ¿qué le voy a dejar a mis futuras generaciones? Como para que piensen en ese tema. Mister, pero es que los recursos ya se agotaron en el norte, por ejemplo, gracias a los paltos, los áridos, creo, y y diversas cosas más. Entonces Exact- no sé cómo, debe exactamente, ser, si por eso nosotros llegamos al límite ya, porque en algunas partes, de hecho en zonas específicas del norte ya no hay nada. Y en otras partes sí, está quedando como una proyección como para 5 años y no hay más. pero de hecho nosotros acá en el sur también tenemos sequía. En el sur, de hecho, estamos empezando con el tema de la sequía, se viene peor. Sí, pues. ¿Y por qué tema? Gracias a este que viene aquí, po, el clima. Primero que nada, ¿qué es el clima? Esa imagen, ¿cierto? Tiene varias cosas. El clima, ahí ustedes ven que dice cambio en la radiación solar, interacción atmósfera-hielo, intercambio de calor, presión de viento, evaporaciones, cambio en la atmósfera, nubes y un montón de interacciones que hay tanto de lo hidrológico, ¿cierto? La atmósfera y terreno. Y de hecho el clima es prácticamente los distintos cambios que ocurren gracias a toda esa interacción ecológica que hay ahí, ¿ya? Todas esas interacciones que ustedes pueden ver en una imagen es parte de lo que es el clima. Ahora, obviamente que este es un fenómeno natural, ¿ya? Que lo vamos a ver nosotros a nivel atmosférico y obviamente que tiene que ver con numerosos factores tales como la humedad, eh, la presión, la temperatura, la lluvia, el viento y otros. Y aquí también aparecen dos conceptos más. ¿Cuándo hablamos de cambio climático y cuándo hablamos de una variabilidad climática? Cambio climático hoy en día es un concepto que está en boca de todos, que no es nada más que cualquier cambio significativo en el clima. O sea, un cambio que haya en las temperaturas, cambios que haya en las precipitaciones, en los patrones de viento. Y obviamente que eso se va viendo también en un periodo prolongado de mayor a 30 años. O sea, se van viendo qué va pasando cada 30 años e incluso se va viendo qué pasa año a año, pero la proyección más notable es verlo cada 30 años. Y la variabilidad climática son las variaciones del estado promedio del clima. Cómo va cambiando este clima, pero en promedio. Por lo tanto, este concepto de variabilidad climática es una medida del rango en que los elementos climáticos, como la temperatura, la lluvia, varían de un año a otro. Incluso puede incluir las variaciones en la actividad de condiciones extremas, como las variaciones en el número de aguacero de un verano a otro. La variabilidad climática es mayor a nivel regional o local que al nivel hemisférico o global. O sea, lo que nosotros estamos viendo año a año es una variabilidad climática. Y lo que vemos mayor a 30 años son los cambios climáticos que hay. Y ambos nos están indicando hoy en día cómo está cambiando el mundo. Si ustedes se fijan y ven
algún mapa con respecto al cambio climático, nosotros podríamos decir que el clima que había en los años 1800 es totalmente distinto a lo que tenemos hoy en día. De hecho, en estos últimos años, la variación climática ha sido bastante grande. Los aumentos de temperatura y cambios radicales en ciertos lugares ha sido de grandes problemas. Ustedes ven en la televisión muchas veces temporales, tornados, aluviones, sequías, y todo esto gracias a cómo ha ido cambiando el clima. Por lo tanto, la variabilidad climática nosotros la podemos ir viendo año a año, ¿ya? Eh, en un rango mucho mayor podemos ver también calentamiento global, y se dice que en algún momento va a haber un enfriamiento global y después vuelve toda esta rutina. Si se hace una proyección de aquí, desde el año que estamos, a 200 años más adelante, se dice que esa va a ser la variabilidad climática más o menos, que nosotros vamos a ir con alto y bajo. En algún momento va a haber un calentamiento global excesivo en el planeta y va a llegar a un cambio climático tan grande que van a ser unas condiciones del planeta que tuvimos hace muchísimos años atrás. Y obviamente que después volvería a descender la temperatura y llegaríamos, ¿por qué no?, a una nueva glaciación. Pero de aquí se estima que más o menos a entre 170 años estaríamos más en una glaciación. ¿Qué es el culpable de este calentamiento global? En parte el efecto invernadero. En parte. ¿Por qué en parte? Porque hay una parte del efecto invernadero que es natural, ¿cierto? Y una parte que es provocada por las acciones antropogénicas o las del hombre. El efecto natural del invernadero es gracias a los gases invernaderos, ¿ya? Esos gases lo que hacen principalmente dióxido de carbono, metano, hacen que haya una devolución de cierta temperatura, ¿ya?, a la Tierra, y así se vaya conservando la temperatura en la Tierra y no se vaya todo hacia el espacio. Pero ¿qué pasa gracias al aumento de los gases invernaderos? Principalmente hay mayor radiación y más calor que está ingresando a la Tierra. Y resulta que se está escapando mucho menos gases hacia el espacio. Si yo ingreso más calor todavía de lo habitual y de lo que necesito, la temperatura global va a aumentar. Y en consecuencia ya lo estamos viviendo, por ejemplo, con los hitos polares que aparecen en la televisión, que ya están quedando sin hielo. Y resulta que se están muriendo porque no estaban acostumbrados al calor. Ahora, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Principalmente dióxido de carbono. De hecho, esa gráfica dice 50%, pero hoy en día prácticamente estamos en un 57% de lo que es dióxido de carbono en el planeta como el principal gas de efecto invernadero. Después vamos a tener, por otra parte, el metano, los clorofluorocarbonos, que por lo general están en los aerosoles que nosotros utilizamos, óxidos nitrosos, principalmente de la industria agrícola, ahí es donde se están liberando estos óxidos nitrosos. Y en otro podemos destacar el hexafluoruro de azufre y perfluoretano, uno de ellos utilizado como cierto desinfectante y el otro también en la industria de los fertilizantes.
Ahora, los gases invernaderos, el problema no es que existan esos gases, sino el cómo se están utilizando hoy en día y la cantidad que se está emitiendo al espacio y al planeta. Se está emitiendo una cantidad mucho mayor de lo que se necesita y es por eso que está aumentando este efecto invernadero y eso hace que esté aumentando la temperatura global y el calentamiento global en sí. ¿Gracias a qué cosa? Al hombre. Sobre todo con el tema este del dióxido de carbono. Si ustedes se hacen una distribución de qué pasa con los países que más contaminan, vamos a tener, por ejemplo, la siguiente gráfica. La siguiente gráfica, si ustedes ven ahí sí, en 1999 Estados Unidos era el que más estaba contaminando, ¿ya? Pero eso fue cambiando. En el año 2000 fue aumentando todavía, pero China se fue disparando, como se dice, y hoy en día China es el país que más dióxido de carbono está emitiendo. Ahora de los de Sudamérica, por ahí va subiendo en los niveles Brasil. Si ustedes se fijan, Brasil va dando vueltas por ahí. Y eso está proyectado hasta lo que pasa acá en el 2018. Ahora, ¿qué pasa con los países de América Latina con esta emisión de dióxido de carbono? Del 98 iba México ganando. Y ustedes se van fijando cómo va Chile. En el 2002 bajó, ¿cierto? Pero en el 2004 volvió a subir. Y va subiendo, pero se va manteniendo en ese lugar. Después volvió a ganar Colombia, pero después vuelta delantero, después vuelta atrás. Y va peleando como con Colombia. Y hasta el 2018 quedó en sexto lugar. Y no es mal lugar, pero lamentablemente que estamos hablando de los países de Latinoamérica que están produciendo más dióxido de carbono. Estamos en el sexto lugar. Y aquí viene este concepto, ¿qué es lo que es la huella del carbono? Y yo sé que algunos de ustedes se acuerdan de este concepto que lo vimos primero medio. ¿Quién me puede decir en qué consiste? Por último, pueden hablar por el chat y la Miss ahí me ayuda. Al parecer no se recuerdan, mister. A ver, ahí me respondió el Julio. Dice que es la huella de contaminación que deja cada persona. Eso puso Julio. ¿Ya? ¿Alguien más tiene otra idea? ¿Que la pueden escribir? La huella de carbono Profe, no es lo que se produce por las cosas que hacemos cotidianamente. No. Ambos tienen toda la razón. ¿Ya? Profe, Dígame. Axel, ¿qué es el GEI? Ya, los gases de efecto invernadero, el GEI, Ah, ya. ¿ya? Y de hecho la huella del carbono tiene que ver justamente con los GEI, los gases de efecto invernadero. La huella del carbono es un indicador ambiental. ¿Qué cosa indica? Indica la cantidad de dióxido de carbono que está emitiendo todas las actividades humanas, ya sea por efecto directo o efecto indirecto. De todas las actividades humanas, ya sea por cada individuo, ya sea por las industrias, ya sea por la parte automotriz, los combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Y es una medida que yo la puedo medir en toneladas equivalentes de dióxido de carbono. Y obviamente que todas las acciones tienen cierta cantidad de esta equivalente de dióxido de carbono, que esos se van sumando y al final de un cierto periodo
se va diciendo qué país es el que contiene mayor cantidad de dióxido de carbono. Y esos son los gráficos que estábamos viendo en la parte anterior. Por lo tanto, la huella de carbono es todo, prácticamente todo lo que uno hace. Si yo boto una basura, lo puedo llevar a cuántas toneladas de dióxido de carbono estoy utilizando o estoy llevando al ambiente. Si las veces que utilizo el automóvil en el año, las veces que estoy mal utilizando la electricidad, incluso cuando estoy mal utilizando el agua, si hago o no hago reciclaje, si quemo o no quemo, etcétera, etcétera. Todo eso en algún momento influye en la cantidad de dióxido de carbono que nosotros liberamos al ambiente. Mister, vamos en 5:55 minutos. ¿Qué nos quedan? Ya, entonces si se llega a cortar, vuelvo a enviar la invitación. Ya, explico este último mapita. Gracias, Miss. Entonces, el cambio climático dice una consecuencia del aumento de temperatura y esto provoca lo que es el efecto invernadero, que puede ser resultado en este caso de toda la actividad humana, cambios químicos también que ocurren gracias a distintos gases de la atmósfera o la quema de bosque. El cambio climático también altera los acontecimientos atmosféricos. En este caso, principalmente lo que son las sequías y huracanes. Hoy en día nos estamos dando cuenta de este tema de la sequía y los huracanes que está pasando a nivel global. Hay regiones del mundo prácticamente que no hay agua, nada. Y hay gente que tiene que venir de otros países a llevarle un poquito de agua. Nosotros tenemos que ser privilegiados, gracias a Dios, que tenemos agua al salir de la llave. Hay otros países que ni siquiera tienen el agua y aparte cuando aparece agua, aparece un agua turbia y esa es la que toman. Y ahí están apareciendo aparte las enfermedades. Huracanes que están llegando de mayor magnitud, algunos que están devastando todo lo que hay. Y no sé por qué, pero tienen nombres de mujeres siempre. Es curioso. Altera la extensión del hielo. Altera la extensión del hielo. ¿Qué pasa? Se está deshielando los polos. Y obviamente ya no está quedando agua congelada. Pero en consecuencia de eso está subiendo el nivel del mar. El que aumente el volumen del mar no hay problema. El detalle es que el agua que estaba congelada era agua dulce y al mezclarse con el agua salada influyen en la temperatura y en un montón de ecosistemas acuáticos. Hay peces, fitoplancton y zooplancton que no pueden vivir en agua dulce. Y si yo voy y les coloco agua dulce, se mueren. Y hoy en día está pasando. Especies de animales y vegetales, en su comportamiento, por ejemplo, mariposas e insectos que habitan en latitudes superiores a las habituales. Aparte de esto, el cambio climático está afectando en el comportamiento de los animales y los vegetales. Vegetales que están creciendo en zonas donde antes nunca estaban, y otras veces animales y vegetales que están apareciendo en zonas que tienen latitud y altitud que antes jamás habían estado. ¿Y es por qué? Porque ciertos lugares no están encontrando alimento y obviamente van hacia otros lugares. Y es por eso que están empezando a aparecer distintas plagas y distintas cosas en lugares que antes no habían. Y este 2020, no sé por qué, pero es el año de las plagas, el año de las enfermedades y quizás qué más viene a futuro. Hasta esta parte, ¿alguna duda, alguna consulta? Porque se me está quedando poquito el tiempo, así que voy a cortar y les envío otra invitación para terminar la segunda parte. No, yo no. Todo nice. ¿Nadie? ¿Nadie? No, por mi parte no. Ya, entonces, hasta ahora lo que hemos estado haciendo es como una retroalimentación de lo que ya habíamos visto. Cambio climático,
ya sustentabilidad, sostenibilidad. Y lo que conlleva, ¿cierto?, los factores de este cambio climático. Hasta ahora había alguna duda, alguna consulta, porque esto es contenido que ustedes lo pueden asociar con la vida real. O sea, pueden informarse en las noticias, pueden ver qué está pasando con simplemente salir afuera y después ir comparando qué pasa todos los días cuando voy saliendo afuera, los cambios drásticos de temperatura, por ejemplo, que hay. O anualmente. Un año, por ejemplo, ustedes dicen siempre un año, este año era más lluvioso, el siguiente lo ven, este era más caluroso. Y ustedes mismos van comparando y se van dando cuenta de los cambios de temperatura, los cambios de humedad, los cambios de presión, hasta de los vientos que ocurren, ya sea donde sea en la parte de Chile que estén. Por ejemplo, si ustedes van de vacaciones al norte y muchas veces uno dice, pero si el norte nunca llueve y de repente una lluvia extensa, donde poco más que caen no sé cuántas casas. O si van al sur, de repente dicen, no, acá va a pasar lloviendo y resulta que las lluvias son escasas últimamente. O muchos lugares donde dicen, no, acá pasa lloviendo, ¿cómo va a haber sequía? Y aún así hay sequía. Las napas subterráneas hoy en día se están empezando a secar. Entonces son problemáticas que hoy en día hay que ir viendo y analizando y no es tanto de materia, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer algunos grupitos y a cada grupito le voy a pasar una pregunta para que la discutan entre ellos y después hagamos un foro acá, ¿ya? La idea es que dentro de ese grupito ustedes nominen a una persona para hablar después y vayan dando todas las ideas que se le ocurra a cada uno de ustedes. Ya, la idea para contestar a la pregunta que yo les voy a dar. Y después acá los comentamos entre todos. Ya, eso no va a llevar tantos minutos y tampoco va a ser nada complejo para que no se anden asustando. Así que voy a hacer las sesiones de trabajo. Unos momentos después. Ay, profe, De nuevo. ya. El calentamiento global es cuando los gases invernaderos no dejan que los gases que nosotros producimos salgan al espacio. Ya, Y el calentamiento global es el cambio o las variaciones en la temperatura, cuando se produce sequía, y eso. Supongo, y otras variaciones, pero no se me ocurre ninguna ahora. ¿y cuál es la relación que hay entre el calentamiento global y el cambio climático? Que el calentamiento global produce los cambios climáticos, ya que los gases invernaderos no dejan que nuestros gases salgan a la atmósfera y produce que cambie la temperatura. Perfecto, pues. Perfecto. ¡Ah, qué bien! Ya. Ya, no, súper bien la respuesta a esa pregunta. Calentamiento global, ¿cierto? Y cambio climático, si bien están totalmente relacionados, pero hay una pequeña diferencia. Y obviamente que esto en su conjunto, cómo se van a relacionar más que nada en lo que vamos a vivir el cambio climático en sí. O sea, las bajas de temperatura, las altas de temperatura, qué pasa con la hidrografía, qué pasa con la presión, entre otras cosas. Así que súper bien lo que me acaban de discutir. Por honor al tiempo, vamos rapidito con la segunda pregunta. ¿A quién le tocó? ¿A quién le tocó esa pregunta? ¿El efecto invernadero es un problema ambiental? Ya, vamos. Ya, a ver, en sí no es tanto un problema hasta que aumenta significativamente, ya que, bueno, ahí sí se forma un problema. Por ejemplo, la industria de la carne, ya que los animales al botar el excremento sueltan el gas metano, óxido nitroso y amoníaco, lo cual afecta al planeta. Y obviamente por la sobreproducción de industria de los animales. ¿Ya? Y eso. Pero y al final, ¿es un problema ambiental o no? Se podría decir que sí. Ya.
aquí estamos la mitad de lo bueno. Mitad bueno. ¿Por qué razón? Porque la mitad bueno, súper bien el tema de que es un problema, pero nosotros tenemos que ir diferenciando lo que es efecto invernadero natural y efecto invernadero antropogénico o en ascenso, que le dicen también. Si hablamos del efecto invernadero en ascenso, es culpa del ser humano, y es un problema ambiental, esa parte. Pero si hablamos del efecto invernadero natural, por ejemplo, eh, con la deposición de los animales, eso viene siendo parte de lo natural, ¿ya? Así que ahí estamos la mitad buena y faltaba la otra partecita, pero súper bien también. Así que también un aplauso para ustedes. Ah, muy bien. Siguiente Profe, pregunta. ¿puede repetir lo que estaba mal? No, es que simplemente le faltó la parte antropogénica, ¿ya? Porque hay que diferenciar que hay un efecto invernadero natural y hay un efecto invernadero que es antropogénico o en ascenso que le dicen, ¿ya? Ah, ya, La parte ya, de vale. antropogénica y en ascenso, esa es la parte que es un problema ambiental, pero, Ah, pero la otra parte es natural y tiene que haber un efecto invernadero porque si no, no habría vida. claro. Ah, ya, mister, gracias. Ok. ¿A quién le toca esa? ¿En qué medida la población influye en el cambio climático? Influye porque mayor población significa industrialización y deforestación de bosques. ¿Ya? ¿Solo eso? Y que también usan sistemas o aparatos poco ecoeficientes. ¿Ya? ¿Nada más? Creo que sí. Ya, lo que me dijo está bien. Ahora, ¿qué pasa con esa respuesta? Es que me quedó chiquitita, po, porque resulta que la población, si bien aumenta, el que aumente también influye directamente al cambio climático, ya que cada persona tiene su huella del carbono, cada persona aumenta esa huella del carbono, y cada persona interacciona también con otras personas y hace más cosas que ayudan a aumentar esta huella del carbono. Entre más población, mayor va a ser la huella del carbono. Al ser mayor la huella del carbono, obviamente que más se va a afectar este cambio climático. ¿Por qué? Porque se van a aumentar los gases invernaderos, los que hay, ¿ya? Pero obviamente que me gustó esa parte del ecoeficiente. Hoy en día, de hecho, nosotros en ningún momento somos ecoeficientes y eso es lo que nos falta mucho. Así que busquen ahí ese concepto ecoeficiente y vean que influye después ser una persona ecoeficiente y tener aspectos ecoeficientes. Así que súper también. Mister, una Dígame. consulta, lo que está. ¿Quién es la persona que está con el nombre de VPMS? Que se identifique, que me diga quién es, por favor. ¿Quién es? Vale, ya vale. Para la próxima no te olvides que tienes que colocar tu nombre, mi amor, porque ya hablamos al principio que por seguridad, cierto, y resguardo de todos, no pueden estar con seudónimos o como estás escrita ahora, Vanessa. Por favor, para la próxima clase, ¿cierto? Que tengas, no te olvides tu nombre o tu nombre y tu apellido, pero no así como está escrita, ¿ya? Gracias, mister. Sí, ningún problema. Así que chicos, por favor, para la próxima, colóquenle, si no demoran nada en colocarle arriba, renombrar cuando aparezca en su cosito y ahí colocan su nombre para poder después identificarlo. ¿A quién le tocó esta pregunta? ¿A qué grupo? ¿Qué factor o factores consideran que afecta más el cambio climático? Creo que a mi grupo. Ya, ¿qué me dicen? Mm, los factores serían como la ganadería, la deforestación, algunos usos de fertilizantes, empresas, el uso del petróleo, carbón.
Y de hecho, eso es. De hecho, eso es. Los factores que más están afectando al cambio climático hoy en día, una parte, la parte más grande, de hecho, es la ganadería, ¿ya? Debido a los tipos de fertilizantes que ocupan y debido a los animales que están teniendo. Porque ellos están liberando constantemente nitrógeno atmosférico al ambiente. La segunda parte es la industrialización. La industrialización, sobre todo con muchos dióxidos, y sin contar el dióxido de carbono, sino que otros dióxidos y monóxidos que se están liberando, también está ayudando a crearse otro compuesto que principalmente después se transforma en clorofluorocarbono u otros. Y después, obviamente, que el uso cotidiano de vehículos y de cosas que uno hace, las quemas, entre otras cosas. Y todo eso está afectando hoy en día lo que es el cambio climático. Así que podríamos decir, en efecto, que hoy en día el que tengamos un clima tan extraño es gracias al ser humano. ¿A quién le tocó esa última pregunta? Que nos queda 1 minutito y 51 minutos, segundos. El Me cambio retiro. climático, ¿Por qué? Ya nomás. Ya, nosotros. Ya, el dígame. cambio climático afectará de forma negativa, perjudicando a la vida silvestre, cuyo cambio afectaría a las cadenas tróficas en distintos ecosistemas, lo que puede conllevar la extinción de diversas especies, lo que haría que muchas hagan procesos migratorios que podrían afectar diversas industrias y plantaciones. Ya. La respuesta es curiosa, de hecho, la que me dieron, porque, como decía, de forma negativa al ser humano, ustedes llegaron desde la parte de las cadenas tróficas hasta el ser humano, y no es malo eso, ¿ah? Hoy en día, de hecho, sí, el cambio climático está matando muchos animales, muchas plantas, algunos se están extinguiendo, incluso, gracias a este cambio climático y gracias al hombre, y eso está afectando las cadenas tróficas y en algún momento afecta al ser humano. Pero la otra parte que falta es que este cambio climático también está afectando desde el punto de vista de la sequía, las enfermedades, eh, y entre otros factores que nosotros estamos viviendo hoy en día, como las plagas y las enfermedades, como el coronavirus y otros que están apareciendo. ¿Ya? Así que hasta ahora vamos a tener que quedar aquí porque queda menos de 1 minuto. No creo que haga otra conexión, así que hasta acá lo vamos a dejar. Si tienen dudas o consultas, me preguntan por interno después. ¿Ya? Los dejo en libertad.